Y así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta mañana. Señor, le damos la gloria por todo el bien que recibimos de su presencia, de su persona, todo el beneficio que emana a Jesús de su sacrificio para nuestro bien. Muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús reconocemos, Padre, cuánta bondad, Señor, ha derramado sobre nuestras vidas por su sacrificio, Jesús. Le agradecemos, Padre, por amarnos y por darnos a su Hijo para salvarnos en el nombre de su Hijo Jesús. Y gracias también por su precioso Espíritu, Señor, que está en nosotros cada día, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, si puede saludar al hermano que está cerca de usted y puede sentarse. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesucristo. Gloria a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de Jesús, porque Jesús es la razón de nuestro existir. Aunque no lo entendamos, somos el resultado de su sacrificio. Recibimos muchos beneficios de los cuales no somos conscientes, y por no ser conscientes no honramos adecuadamente al Señor. Pero Él nos entiende, porque Él sabe que usted y yo hay cosas que no entendemos. El Señor en este pasaje de San Juan 4:22 le dijo a la samaritana que los samaritanos adoraban supuestamente a Dios, pero no era Dios. Así estábamos nosotros. Nosotros también teníamos fe en algo y adorábamos cosas que nosotros creíamos que era Dios. Hasta que Jesús llegó a nuestra vida, como llegó a ella, y le dijo: ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. Dijo: la salvación viene de los judíos. ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos que agradecer al pueblo judío? Porque el creyente, mi hermano amado, los hijos de Dios, no tienen ninguna relación con ninguna otra nación, solo a través o por medio de judíos. Nosotros venimos de una promesa que Dios hizo a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que le iba a hacer de él una nación grande, que dejara su pueblo, que dejara su tierra y que se fuera a la tierra donde Dios le iba a hacer nación grande.
Y Abraham obedeció. En esas palabras que Dios le dio a Abraham, también Dios le dijo, haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye a usted y a mí. Nosotros no tenemos ninguna otra relación con ninguna otra nación. La relación que tenemos es por medio y con ellos, con los judíos. Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y le dijo algo más. A todos los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y a todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Nosotros tenemos esas bendiciones de parte de Dios a través de Abraham. A través de Abraham vino Jesús. Y Jesús vino a nosotros. Así es como nosotros tenemos una relación con los judíos. Y es muy importante que entendamos la manera de nosotros relacionarnos con respeto, no que los honramos como si son más grandes que nosotros, no, los respetamos. Los respetamos. Porque por medio de esa línea vino nuestra bendición. En el Salmo 122:6 dice esto. 122, el verso 6. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Nosotros, hermanos amados, cuando nosotros le pedimos a Dios que guarde al pueblo de Israel, realmente le estamos diciendo que nos guarde también a nosotros. Pedir por la paz de Jerusalén. Y sean prosperados todos los que te aman. Una familia, una vida, una persona que no tiene un lugar donde adorar, todas esas vidas están destruidas. Una vida que no tiene donde adorar, están destruidas. Por eso dice, pidan por la paz de Jerusalén. Porque dice, y que sean prosperados todos los que te aman. Le voy a leer el verso 7. Sea la paz dentro de tus muros. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. El verso 9. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Por qué nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que guarde y que cuide a Israel? Porque de ahí viene nuestro Jesús. Y Él ama a su pueblo. Aunque hay un trato de Dios para con ellos, más adelante vamos a entender por qué están así como están ahora. Pero nuestro deber como iglesia es bendecirlos. Y cuando se refiere a bendecir, no solo es hablar. Bendecir significa hacerle bien a.
Dijo en el 122, dijo, yo voy a hacerle bien a la casa de Jehová. Porque haciéndole bien a la casa de Dios, nosotros tenemos una protección. Tenemos una protección de Dios. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos esto. En el Salmo 121, el verso 3, si lo quiere leer, vaya conmigo, por favor. ...121... el verso 3... dice... no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Usted puede notar en este verso que Dios no duerme. Usted puede ver que Dios no tiene cansancio en el verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Usted cómo piensa que es Dios? ¿Que es un ser distraído, que lo pueden sorprender un enemigo? ¿Que tal vez lo agarran descuidado? Dios es un ser vivo. Él no duerme. Él no se adormece. Él está completamente consciente de todo lo que está sucediendo. Él no tiene sorpresas. Nadie lo sorprende. Absolutamente nadie puede sorprender a Dios. Y nosotros necesitamos entender eso. ¿Qué le pasa? Está bien. Nadie puede sorprender a Dios. Pero es maravilloso poder tener una confianza. Porque si confiamos en Él, pero si entendemos cómo es, dejamos de temblar. Cuando uno no entiende cómo es Dios, uno se aflige por todo, se desespera por todo, porque piensa que si la persona no se cuida, entonces se va a morir. El que nos cuida es Dios. Él dice que no duerme. Él dice que no se adormece. El que guarda a Israel. ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo, mis hermanos amados, siempre ha querido destruir a los judíos. Eso ha sido desde el principio. Lo han querido desaparecer de la tierra. Intencionalmente, públicamente, gobiernos, naciones, hablando públicamente por todos los medios de comunicación. Destruyamos a los judíos. Desaparezcámoslos de la tierra. ¿Cuál es su odio? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema de las naciones? La verdad, tienen envidia. Eso es lo que tienen. Envidia. Quieren lo que tienen ellos, pero no hacen la forma correcta para obtenerlo. Y quieren tenerlo por medio de la espada, por medio de las armas. Quieren el oro, quieren las vacas, quieren las riquezas que ellos producen. Y se las quieren arrebatar.
Dios es el que les provee. Dios es el que provee. Hermanos amados, el Espíritu Santo quiere que nosotros como creyentes entendamos claramente cómo el mundo está mirando a Israel y cómo el creyente debe ver a Israel. Nosotros tenemos diferente visión. Nosotros entendemos que la bendición de nosotros ha venido de Cristo, Cristo a través de los judíos, y participamos de toda la herencia que ellos tienen a través de Cristo. La visión del mundo es que ellos miran a Israel como un enemigo. Ellos lo que quieren es desaparecerlo, porque quieren poseer aquello que ellos tienen. Diferente visión. Hermanos, Israel no le está causando problemas a las naciones. No los andan presionando. Pero se tiene que defender porque hay mucha presión. A ellos no juegan con la idea de que les quieren quitar la vida. Ahí las mujeres de la edad de tu edad, ellas tienen el entrenamiento militar. Las mujeres tienen, obviamente, si las mujeres tienen eso, los hombres, todos son militares. Todos tienen que saber manejar las armas. ¿Por qué? Porque la amenaza no es un juego. A ellos les zumban los misiles muy seguido ahí. Cruzando una barda, una pared. Ahí están los enemigos. Ellos no es como nosotros que oímos que allá lejos. Ellos cruzan una barda y ahí les suenan. Ellos confrontan su vida, está en peligro continuamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con ellos. Eso es lo que les duele tanto a las naciones. Dios tiene un pacto con ellos. Dios hizo un pacto con Abraham. Y le dijo, yo voy a bendecir a los que te bendigan. Y voy a maldecir a los que te maldigan. Hermanos amados, y yo he visto con mis ojos y a través de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es real. Me asusta, de verdad me asusto. Cuán cierta es la palabra de Dios. Usted sabe de este hombre de Venezuela. Cuán soberbio, cuán altivo se comportó. Se creía que era invencible, que podía hablar sin ninguna consecuencia. Y maldijo a Israel. Públicamente lo hizo. Y el pueblo de Venezuela lo apoyaron. Él llegó al poder porque ellos lo pusieron. Y lo que él hizo, ellos lo aprobaron. Por eso me asusto al ver a esa nación despedazada. No tienen comida, hermanos amados. Era la América de Centroamérica. Era la América del Sur. Tenían todo el dinero del petróleo. Se sentían invencibles. Mírelos ahora. Están en la miseria. No tienen comida. Se matan por un pedazo de comida, hermanos amados. ¿Por qué? Porque maldijeron a aquello que Dios no ha maldecido, hermano amado. Y la iglesia no puede maldecir a Israel. Cualquier creyente que no tenga entendimiento y se meta por ese camino va a sufrir consecuencias. No puede su palabra de usted como creyente ser superior a la de Dios.
Si Dios dijo que los va a bendecir, aunque no lo entiendas, no nos metamos por ese lugar. Un día el profeta Balaam, cuando Israel está saliendo de Egipto, llegó a un lugar donde había el rey Balac, y tuvo miedo del pueblo de Israel. Y ese rey mandó traer a Balaam, que era un profeta caído, y le dijo: ven, te voy a proveer dinero. Ven y maldíceme este pueblo, porque yo sé, dijo, que a quien tú maldigas será maldito, y a quien tú bendigas será bendito. Y este profeta se vendió por dinero y fue allá, se prestó para eso. Y cuando iba hacia allá, usted sabe la historia, hermano, iba en su burrita, el ángel se puso frente a ese hombre y él ya no veía al ángel, el profeta no veía al ángel, la burra tenía más visión que él, la burra se apartaba del camino y el hombre golpeaba la burrita. Cuando la burra le estaba salvando la vida. La tercera vez que el ángel se puso enfrente, ya no había por dónde pasar y la burrita se echó. Ya no caminó. El profeta se baja y la empieza a golpear. Y Dios le abre la boca a la burra. Y le dice la burra a Balaam: ¿por qué me golpeas? ¿No soy yo tu asna? Dijo: sí. Dijo: ¿y cuándo yo he hecho esto? Desde antes. Dijo: nunca. Pero si tuviera un arma ahorita te mataría. Y entonces le dice, Dios le abrió los ojos al profeta y vio al ángel enfrente de él con la espada. Si no hubiera sido por tu burrita, yo te hubiera matado a ti y a ella la hubiera dejado con vida, dijo. Hermanos amados, Dios no va a permitir que nadie que maldiga a su pueblo quede sin consecuencias. Balaam lo quiso hacer. Dios lo tocó y lo quebrantó. Y no pudo maldecir. Lo único que pudo hacer es bendecir al pueblo de Israel. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido, hermano. No importa lo que la gente diga y sus opiniones personales, hermano. Aquí es cuestión de la palabra de Dios. Y lo que dice Dios, eso es sólido. Balaam al final, cuando ya estaba desesperado el rey Balac, porque dijo: te contraté para que los maldigas, y cada vez que abres tu boca los bendices. Y Balaam le dijo: ven, te voy a enseñar lo que este pueblo va a hacer a tu pueblo. Este pueblo va a lamer, dijo, esta tierra. Se los va a comer, como quien dice. ¿Por qué? Porque esa gente no ama a Dios. La vida que no ama a Dios va a ser destruida porque es enemigo de Dios. Todo el que se opone a Dios, todos van a perecer. No algunos, todos. Y después de eso le dijo el profeta: este pueblo es como un león que se echa y no hay quien lo levante, no hay quien lo despierte. Tiene fuerzas como de búfalo. Tiene fuerza de Dios. Y es un pueblo bendito. Es un pueblo bendito, dijo.
Así terminó Balaam. Después de eso, los judíos lo mataron. Hermanos amados, hay muchos ejemplos. Le voy a platicar algunos. El pueblo de Israel, cuando llegó a Egipto y creció en Egipto, se multiplicó. Después el pueblo de Egipto los esclavizó. Y cuando ya estaban ahí, no los querían dejar ir porque les estaban produciendo sin pagar. Ellos estaban contentos de tener a Israel bajo esclavitud. Pero los oprimían. Y dice que al estar oprimidos, dice que Dios escuchó su clamor y envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de esa esclavitud. Egipto era la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. No había otra nación más fuerte que esa. Todos temían a Egipto. Pero Egipto se metió con el pueblo de Dios. Y los maltrató. Pero cuando vino el tiempo, Dios empezó a tratar con Egipto. Ellos tenían armas y Dios le dio a Moisés una vara. Y con la vara que Dios le dio a Moisés, Dios destruyó el imperio de Egipto. ¿Por qué lo destruyó? Porque ellos maltrataron al pueblo de Israel. No hay ninguna nación que quede impune cuando ellos tratan mal a Israel. Varias naciones como Babilonia, que fue otro imperio fuerte, que parecía que nunca terminaría. Maltrataron al pueblo de Israel. Y Dios le mandó una carta por medio de Jeremías a los que estaban cautivos en Babilonia. En Jeremías 50. Y le dijo, después de que termines de leer esta carta, Babilonia será destruida. Cuando la termines de leer, húndela en las aguas, porque así terminará Babilonia. En nada. Hermanos, no hay ningún ser, ninguna nación que pretenda permanecer si está en contra de Dios. Ninguna. Siria. Los sirios eran los que cautivaron al reino de las 10 tribus. Eran los vecinos de ellos. Judá era el reino del sur y el reino del norte eran las 10 tribus. Y pegados a ellos estaban los sirios. Yo me maravillo un día. Le platicaba a mi esposa de que un día dice que Eliseo llegó a Damasco, a Siria, la capital de Siria. Eliseo era el profeta del pueblo de Israel, de las 10 tribus. Él le hablaba a los reyes que se volvieran de sus pecados, pero no lo hacían, no lo podían hacer.
Y el pueblo de Israel estaba destrampado en la maldad. Y Eliseo llegó a Siria. El rey de Siria estaba enfermo. Y ese rey supo que Eliseo venía y mandó a su asistente del rey: ve y encuentra a Eliseo y pregúntale si voy a sanar, le dijo. Y cuando este enviado llega con Eliseo, el rey pregunta si voy a sanar. Eliseo dice: ciertamente sanarás, dijo. Y se le queda mirando Eliseo al enviado, sin mover su mirada Eliseo de la vida de este hombre. Y de repente dice que aquel hombre se ruborizó, se puso rojo ante esa visión que tenía Eliseo sobre él. Y dice que Eliseo empezó a llorar cuando estaba viendo a ese hombre. Y el hombre dice: ¿por qué llora mi señor? Dijo: porque veo lo que tú vas a hacer al pueblo de Israel. Vas a abrir los vientres de las mujeres embarazadas. Vas a estrellar a sus hijos en las esquinas. Vas a destruir al pueblo de Israel. Y el hombre dijo: ¿y quién es este perro para que haga tan grandes cosas? Yo me maravillo, hermanos, cómo alguien puede sufrir tanto por no entender. Ciertamente así pasó. Ese hombre hizo exactamente eso. Destruyó a Israel. Pero Dios dijo en Isaías 17, dijo: Siria para siempre dejará de ser. Siria era una nación hermosa, próspera. Hace unos años era algo que parecía que nunca iba a terminar. Mira ahora, ruinas, ruinas por todos lados. No hay edificio que esté entero, completo. ¿Por qué? Porque un día maltrataron al pueblo de Dios. Un día hicieron eso. Oh, hermanos, nuestro Dios tiene buena memoria, muy buena. Él sabe lo que cada uno de nosotros hace, lo que cada persona, lo que cada nación hace. ¿Cómo nosotros debemos tratar al pueblo de Israel como creyentes? Con mucha gratitud. Y te voy a leer un pasaje en Efesios capítulo 2, si quiere ir conmigo, por favor. El verso 12. (2:12), por favor. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo,
hablando de nosotros los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es lo que es una persona que no acepta a Jesús. Esta es su condición. No importa la opinión que cada persona tenga, esta es la condición que dice Dios que una persona tiene. Si no viene a través de Cristo. El verso que sigue dice esto: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué pasaría de nosotros si Jesús no viene a nuestra vida? Estaríamos en el mundo otra vez sin Dios. Viviríamos en este mundo lo que Dios le mostró al hermano anoche, que vio que pasó un perro. Y él dijo, así vivía yo, como un perro. ¿Cómo es la vida cuando alguien no está en Cristo? ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo vio a la mujer de Siria Jesús? Como una perrilla. Una vida sin Jesús no es más valiosa que un animal. El que nos da valor no es lo que hacemos, es lo que recibimos. Es lo que tú tienes. Si Jesús está en ti, no hay quien pueda pagar tu precio. Pero sin Cristo, esa vida no vale nada. Bendito sea Dios. En el verso 14, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío y nosotros los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué está pasando? Ellos nacidos de Abraham físicamente, nosotros nacidos de Abraham, pero igual que Isaac, por la promesa. Pero nos está haciendo uno solo. Ahora no importa tu origen de tu nación física. Lo importante o de lo que declara tu nacionalidad es si Cristo está en ti. Si Cristo está en ti, tú eres un judío, tú eres un israelita. Pero si Jesús no está en esa vida, aunque hubiera nacido en Israel, no es nada. Jesús no es un juego, es la solución a cada vida. Nosotros necesitamos a Jesús. El verso que sigue dice en el 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nosotros en Cristo no tenemos diferencia con ellos. Hermanos amados, aunque no nacimos ahí en Israel, pero nacimos de Jesús. Tenemos a Cristo, el mismo derecho que todos los hijos. Dice en San Juan, a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron, mas a todos los que lo recibieron, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por recibir a Jesús. Somos dichosos, hermano.
¿Sabe lo? Yo entiendo quizás, o no, tal vez, o pienso que entiendo, tal vez, no sé si sea verdad eso. Pero a veces a nosotros nos preocupan tantas cosas de este mundo. Pero te voy a pedir un favor. Todo lo que ahorita te preocupa, que todo piensas que si eso falta tú te mueres. Si estuvieras en el último respiro, antes que tu espíritu se vaya de tu cuerpo, ¿tú qué quisieras? ¿Tener las cosas o tener una relación con Jesús? ¿Tú qué quisieras? El rico quería muchas cosas y se fue sin Jesús y fue a aparecer en el fuego. Lázaro no tenía las cosas, pero tenía a Jesús. Y cuando muere, dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. Y era consolado y estaba feliz. Ahora ya no tenía hambre, ya no tenía dolor, las heridas habían sanado, estaba libre y estaba con Dios. El otro hombre se aferró a las cosas materiales, apareció sin Jesús y estaba en el fuego. Una vida sin Jesús es penosa. Es muy triste las vidas sin Jesús, hermanos. Son muy sufrientes. Son gente desesperada. No tienen dónde... Hermano, mire cómo camina una vida sin Jesús. Un día, hace años atrás, Dios me mostró una visión de unas gentes que estaban con nosotros, que eran muy ilusionistas. Hablaban de Dios, pero no hacían lo que Dios dice. Y hermano, los vi en el Hades, en un estado de vanidad. Creían y hablaban de tantas cosas, como que tenían grandes cosas. Y yo vi cómo era su comportamiento. Brillaban algunas luces y hacían esto, en cámara lenta. Y trataban de agarrar y se daban, y cuando cerraban su mano que pretendían haber agarrado, se daban cuenta que no tenían nada. Volvía a aparecer otra luz y hacían esto otra vez. Y nada. Pero no se daban cuenta que estaban engañados. Una vida que no se apoya en Jesús es una pena vivir. Es una pena vivir. Porque imagínense en su necesidad en esto. Me voy a apoyar aquí. Fulano me va a ayudar. Y no le ayudó fulano. Tal vez si voy aquí me va a pasar esto. Y anda tratando de agarrarse de todos lados, menos de quien debe hacerlo. Hermano, agárrese de Jesús. Jesús. Jesús es el único que nos puede sostener. Esté seguro que verdaderamente está apoyado en Él. No se engañe solo. Tiene que estar seguro. Yo confío en Jesús. Él es el que me sostiene. En el
verso 19, 2:19 de Efesios dice esto: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué nosotros nos respetamos y honramos a los judíos? Porque participamos de la bendición que Dios les dio a ellos. Porque a través de ellos vino Jesús. Y a través de Jesús nosotros somos participantes de la ciudadanía de Israel. El mismo Padre de ellos es nuestro Padre ahora. Lea conmigo Romanos, voy a ir más rápido, Romanos 9:1. Romanos capítulo 9. Y el verso 1. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Está hablando el apóstol Pablo, y está declarando lo que él siente por los judíos, su nación en la carne. Porque deseara yo mismo ser anatema, dijo, deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Sabe a qué nación Dios les dio todo esto? Los cultos, las promesas, los pactos. A ninguna otra nación, a nadie, Dios le ha dado eso. Dios solo hizo pacto con esa nación. Y todas las naciones pueden entrar si se meten por ahí. Pero si no se meten por medio de Cristo, no pueden ser parte de ellos. Y aquí están, hermanos amados, todo lo que Dios les dio a los judíos. Y por medio de ellos nosotros hemos recibido eso. Ahora vaya al capítulo 10 de Romanos, por favor, el verso 1. El apóstol Pablo está dolido. A él le duele. Usted sabe que el apóstol Pablo fue el apóstol para los gentiles, para nosotros. A él le dolía. Que veía que se salvaban los gentiles y que su propia gente no podía recibir. La verdad duele. A mí me duele que mis hermanos, sinceramente, hermanos, ustedes son reyes. De verdad le digo ante el Señor, usted está súper bien. Cuando yo veo a mis hermanos, a mí me duele su condición. Me duele mucho. Yo quisiera que estuvieran bien. Yo sé por qué están mal. Yo sé que es porque no entienden la palabra. Yo sé que es por eso que ellos no pueden crecer o hacer lo que deben. Yo sé que es por eso. Y claro que nos duele. El apóstol Pablo también le dolía. Él veía cómo Dios prosperaba a los gentiles. Pero le dolía que su propia gente no lo hacía. Pero Dios tiene un trato. Sigamos leyendo el verso, el 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él oraba que se salvaran los judíos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los judíos creen que están correctos. Ellos en su mente están segurísimos
pero no es conforme a la fe. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo, precioso Jesús, es la solución de cada ser humano, hermanos. Hace días en la semana, le decía a los hermanos, hermano, no sabes cuánto le agradezco a Dios que tú y yo entendamos quién es Jesús. No sabes cómo le doy gracias a Dios que tú entiendas el sacrificio de Jesús. No sabes cuánto me alegra que no andes adorando demonios. Cuánto me alegra que tú sepas quién es Dios. Que sepas quién es. En el verso 9, 10:9 de Romanos, usted que ya sabe quién es Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Es complicado ser salvo? Parece que no. Parece que no. Solo tienes que decir que Jesús es el Señor. Pero el milagro, puedes creer que Él es el Señor. Ese es el milagro. Como unos creen y otros no. Como unos sí dicen, sí, yo creo en Jesucristo. Otros dicen, ¿cómo? ¿Cómo estás seguro? ¿Cuántos años tienes tú? Jesús vivió hace 2000 años. ¿Cómo tú sabes que Él existió? Es por el Espíritu Santo. Nos damos seguros y podemos confiar y declarar que Jesús es el Señor. El verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Cuando uno confiesa a Jesús, yo creo que murió en la cruz por mí y también creo, Señor, que usted es mi Salvador, es mi Señor. En ese momento Jesús es mi Señor. En ese momento sucede un milagro. Nadie lo nota en el exterior, pero sucede. En el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere Cristo, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre gentil o un judío. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Hermano, sea judío o no sea judío, si cree en Jesucristo, nosotros somos hechos uno a través de Jesús. No tenemos problema, hermano. Los judíos son nuestros hermanos. El mismo hermano de ellos es nuestro hermano. Es nuestro Jesús, es nuestro José, hermano amado. Tenemos la gloria de Dios. Dice en el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Es complicado? No, pero necesitas entenderlo. Y después que lo entiendas tienes que creerlo, porque tiene que ser con fe. Señor, yo creo, usted es mi Señor, usted murió por mí y yo estoy seguro. Usted es mi Señor, es mi Rey, es mi dueño, es mi amo. Bendito Jesús. Romanos 11:1, por favor. Dice, digo pues,
¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Está hablando el apóstol Pablo? Él pregunta, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? La respuesta es no. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no lo ha desechado. ¿Por qué entonces los envió a las naciones? ¿Por qué los expulsó de la tierra de Israel? Porque estaban muy malos, porque no lo obedecían. Y sabe a quién Dios usa para corregir a un hijo de él. A los enemigos de ellos. Hermanos, yo sé que a mí me ha pasado eso, porque lo veo en la palabra y yo sé que nos pasa. Cuando no obedecemos y Dios nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer y nos vuelve a hablar y no hacemos caso, lo que va a hacer que no usted cúbrase, hermano, en el nombre de Jesús. Sí, hermano. Pero eso pasó con ellos, porque no obedecían a Dios. Y Dios les hablaba por los profetas y ellos no hacían caso. Dijo, los voy a entregar a sus enemigos y ellos los van a matar a ustedes. Ellos los van a destruir, los van a esclavizar. Y no hacían caso. Y Dios terminaba entregándolos a sus enemigos. Pero porque los entregaba, ya Dios no los quería. El amor de Dios es irrevocable. Cuando uno rechaza a alguien no es porque no lo quieres. Es que no quieres lo que tiene. Lo malo que tiene. Pero a la vida la queremos. Pero ¿cómo haces que aquello que está dentro se le salga? Entreguémoslo. Que le den. Que le den. La vara es para la espalda de los necios. Es necesario. No podemos arreglarnos si no nos disciplinan. Y Dios tiene que usar a sus enemigos. Por eso Dios los entregó a esas naciones. Cuando ellos aprendieron después de 70 años, Dios dijo, los voy a regresar. Y los regresó a su tierra. Y después de eso Dios destruye Babilonia. Porque Dios es misericordioso. A mí me impresiona el carácter de Dios. A mí me gusta que me trate como me trata. A mí me encanta que sea un Dios firme. Me gusta que sea así. Que forme, que edifique. Es lo que necesitamos, hermano. Dice aquí en el verso 11, vaya conmigo al 11:11 de Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aquí ya está la revelación. ¿Por qué Dios permitió que los judíos no pudieran creer?
como ellos se endurecieron y no aceptaron a Jesús, entonces les endurece el corazón para que no crean que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús les gritaba: yo soy el pan del cielo. Yo soy el que bajó del cielo. Y ellos no podían creer. Ellos decían que era una, ¿cómo se dice cuando es algo? Blasfemia. Este hombre está blasfemando, dice que es hijo de Dios. No podían creer, su corazón estaba cerrado. Pero esa obra de su corazón cerrado, de ellos, fue la riqueza para nosotros. Cuando ellos rechazaron a Jesús, entonces Jesús se abre a todas las naciones. Y ahí se cumple, hermano amado, Génesis 12, cuando le dijo Dios a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Benditos sean los judíos que rechazaron a Jesús, porque el rechazo de ellos a Jesús es la puerta abierta para nosotros. Nosotros ahora sabemos quién es Jesús, ahora participamos de los pactos, ahora tenemos promesas igual que ellos, ahora tenemos bendiciones sobre nosotros, ahora tenemos el mismo derecho que ellos. Estamos bendecidos. Estamos bendecidos, hermano. Bendito sea Dios y benditos ellos. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan maravilloso, hermano. El día que el último gentil crea, ¿quién irá a ser ese bendito hombre o mujer? El último que diga: yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que murió por mis pecados. Alguien va a ser el último. Ahí dice en Romanos 11. Después que esa vida acepte a Jesús, en un solo día van a recibir a Jesús los judíos que tienen que recibirlo. En un solo día. Se van a dar cuenta que Jesucristo, el que vino en la burrita, es el Hijo de Dios. Nuestro Dios es grande, hermano. Las promesas para nosotros son maravillosas. Usted tiene un nivel hermoso. Dios le mostró al hermano que dice que quiere que usted suba. Anoche le mostró esas cosas, que quiere que usted suba, hermano. Elévese. Tenga la mente de un hijo de Dios, hermano. No tenga la mente que yo no soy nada, yo no sirvo para nada, yo soy la basura. ¡No! Usted ha sido comprado con la sangre de Jesús y nadie puede comprarlo. Usted tiene que apropiarse de estas maravillas. Apropiarse de Cristo en su vida, hermano. Sí, las mismas promesas de ellos son de nosotros. En el verso, el 11 lo leí. El 11:11. Dice que Dios, que la transgresión de ellos trajo la salvación a los gentiles. Y en el verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Considera esto, hermano. Considera esto, por favor. Si cuando ellos se endurecieron, que parecía lo peor, la acción de su endurecimiento fue la riqueza de nosotros.
Ahora considera el día que Dios los renueve. Si cuando se cerraron Dios nos enriqueció en Cristo, cuando los restaure, ¿qué irá a hacer de nosotros? Lo mismo que ellos. Lo mismo que ellos. No va a haber separación porque Jesús está separando, quitando todas esas diferencias. Nosotros nacimos de la promesa. No necesitamos nacer de una persona judía físicamente. Nacemos del Espíritu a través de Cristo y somos participantes de los judíos. En el nombre de Jesús. Por eso es que la salvación viene de los judíos, hermano. Es por eso que nosotros no podemos maldecir a ellos. Nosotros tenemos que bendecirlos. Y si puedes hacer algo por un judío, hazlo, hermano. Participa de tu bien que puedas con alguien. Es bueno. Porque Dios dice eso. Es maravilloso. Porque Dios ama al pueblo de Israel. Leo el verso, el 14. Por si en alguna manera está hablando de que quisiera volverlos que se arrepintieran, provocarlos a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermano amado, usted puede visualizar un momento cuando Jesús venga y establezca el reino en la tierra. Jesús el Hijo de Dios va a estar en Jerusalén. Físicamente Jesús va a estar ahí. Y van a estar los judíos. Y vamos a estar nosotros. Vamos a verlo, mis hermanos. Vamos a tocarlo. Esto no es una idea barata, es la realidad. Es el futuro de nosotros. El futuro de nuestra fe es que vamos a estar con nuestro Dios. Vamos a estar con Jesús. No son palabras. Es lo que nos anima. Vamos a estar súper bien. Súper bien. Porque si ahora que estamos no con Jesús físicamente, Dios nos cuida, ¿cómo va a ser cuando esté Él con nosotros? Dice que nadie nos va a quitar, hermano, lo que trabajemos. Nadie se va a comer lo que tú trabajes. Va a ser un reino de justicia, un reino de paz. Ese es nuestro Dios. Es el fin de nosotros. Nuestro futuro es hermoso, hermanos amados. El verso 17 dice esto. Pues si algunas de las... voy a avanzar. Dice, pero pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que se cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también seráis cortados. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermano amado,
No nos ensoberbezcamos contra los judíos, nunca. Quiero aconsejarte esto. Si tú tienes conocidos y de repente la gente habla de las gentes, de las naciones, la verdad te recomendaría que tú no hables mal de los judíos. Aunque las demás gentes tengan sus puntos, mejor sería que no participáramos en ese diálogo. Porque al participar del diálogo, nos hacemos copartícipes de ello. Y esto es lo que le ha pasado a mucha gente. Y le sigue pasando. ¿Le ha pasado a las naciones? ¿Le ha pasado a las gentes, a las familias? Te voy a decir por qué tú no debes participar en esos diálogos. Porque hay una palabra tan sólida que es imposible que la podamos anular. Cuando Dios le dio el pacto a Abraham, le dijo en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el verso 2, 12:2 de Génesis. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos amados, si usted quiere ser bendición, para ser bendición se requiere una sola cosa. Y aprendámosla bien, hermanos. Para ser bendición se requiere ser obediente. No puede ser bendición a alguien que no obedece. No puedes por demás, no puede. Tiene que ser obediente. En el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esas dos palabras son muy fuertes. Y si usted es sabio, debe no meterse en este camino. Al contrario, debe orar por ellos. Y si alguna vez puede hacer algo por alguien, haga lo que pueda. Porque Dios le va a recompensar. En Isaías dice, que por lo que hizo Siria iba a terminar en ruinas. Y en el verso 11 le dijo, todas las naciones que nos tratan así, su fin es destrucción. El fin de toda nación que tratan mal al pueblo de Dios es destrucción. La guerra del Armagedón. Rusia, Irán, todos esos países árabes, todos los que están unidos, que odian a los judíos. En Ezequiel 38 y 39, Dios los va a tomar y los va a llevar a su monte, a Israel. Todos esos
militares, eso, y lleno, dice que va a ser como una nube de tanta gente. Dios los va a llevar ahí. Y dice que en aquellos días les va a subir a su mente a esa gente. Ve y destruye aquella nación que vive quieta y reposadamente, que ha prosperado, que han sido traídos de las diferentes naciones. Ve y destruye, quítales todo el botín, el oro. Y ellos vienen confiados porque no hay resistencia. Y cuando eso está listo para ejecutar sus acciones, aparece Jesucristo. Aparece físicamente Jesucristo. Y hace que se le caiga el arco, dice, de su brazo izquierdo. Y de su mano derecha la flecha. Y Dios abre y envía su fuego. Granizo, hermano. Bolas de hielo. Fuego. Fuego contra ellos. Espada entre ellos, se van a matar unos a otros. Hermano, reyes, capitanes, generales, todos están ahí. Todos los que odian a Israel están ahí y quieren acabarle. Están ansiosos por acabarlo. Déjame leerte solo una parte nada más. En Ezequiel, el 39, el verso 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, es Rusia. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. El 2. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Oye lo que pasa. A aves de rapiña, de toda especie y de las fieras del campo te he dado por comida. Este es el Dios de Israel. Los buitres van a comer carne de reyes. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Hasta ese día, la gente va a saber que nuestro Señor no es una idea, es un ser, es el Hijo de Dios, es el que va a reinar en esta tierra. Él es nuestro Rey. Y Él nos ha hecho participar de todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Disfruta de ellas, hermano. Disfruta de las promesas de Dios. Igual que ellos.
porque tú eres igual que ellos ahora en Cristo. Eres un hijo de Dios. Haz el bien que puedas a ellos también. Ponte de pie y oramos. Padre,